La muerte al yo, el camino al cambio y al poder de Dios, por el apóstol Guillermo Maldonado. Capítulo 5. Las tres etapas de negación, transformación y muerte de Cristo. Hoy en día se predican diferentes evangelios que suplantan el mensaje que Jesucristo nos mandó a predicar. En esta era, el evangelio de autoayuda ha reemplazado el verdadero. Enseña muchos principios cristianos que son universales, es decir, funcionan con solo aplicarlos, pero sin la cruz y sin la muerte al yo. No tienen la vida de Dios. Cuando vivimos el cristianismo sin la cruz, lo que tenemos es una religión que desprecia a Cristo y desecha sus caminos. No es más que una religión, costumbre y tradición que nos aleja cada vez más del Padre Celestial. Los cristianos de este evangelio de autoayuda no están dispuestos a seguir los pasos del Maestro, más bien tienen a Cristo al servicio de sus necesidades. ¿Cómo podemos llamarnos cristianos si no seguimos a Cristo en todo? Qué lejos estamos de la verdad cuando el morir al yo carnal no es parte de nuestro evangelio. En Cristo nuestra vida y confesión deben ser Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este capítulo es importante para que usted pueda comprender que la vida o caminar con Cristo no se trata solo de morir al viejo hombre para nacer al nuevo. Luego de eso vienen otras muertes que tenemos que atravesar para llegar a nuestro destino y el cumplimiento del propósito que llevó a Dios a crearnos en esta generación. El proceso de negación de Cristo fue a diario, pero podemos resumirlo en un proceso de 3 etapas, que son las más marcadas. Así como su resurrección también tomó 3 etapas, 3 días. Estas 3 etapas se pueden señalar como negación, transformación y muerte. Veámoslas a continuación. Número 1. La primera etapa fue la negación de Jesucristo a sí mismo en el Jordán. Lucas 3, 21 al 22 nos dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. La palabra Jordán significa descender hacia abajo. Representa la muerte al yo, la muerte a la vida que llevaba antes para dedicarse al propósito que el Padre le había dado al enviarlo a la tierra. El Jordán es el lugar donde Jesús murió a sí mismo. Hay lugares que usted recordará siempre porque marcaron el momento de su muerte a sí mismo, donde usted pasó por una fuerte negación a sí mismo para encaminarse al cumplimiento de su propósito. Jesús fue un sacrificio para su Padre en cada muerte que atravesó. Lo sabemos porque la Biblia lo llama el Cordero de Dios. En la cultura judía, un cordero siempre es símbolo de sacrificio. Jesús fue el Cordero que fue inmolado, Apocalipsis 5:12. En esta primera etapa, Él murió a la vida que había llevado hasta ese momento. Nosotros también tenemos que convertirnos en un sacrificio vivo para nuestro Dios. Solo así recibiremos el poder sobrenatural para hacer todo lo que Él nos ha puesto delante y llevar bendición a nuestras generaciones. En el reino no existen atajos hacia el poder sobrenatural. La muerte al yo es el único camino legal que Dios ofrece. Proféticamente, el Jordán representa un portal al cielo, un lugar de milagros, el punto donde comienza la próxima generación, un lugar de transición, un lugar de nuevos comienzos, el punto donde la identidad de hijos es revelada, un lugar de transformación, un lugar de madurez.
Los motivos que llevaron a Jesús al Jordán. Entre su nacimiento y el comienzo de su ministerio, la Escritura narra poco de la vida de Cristo. Apenas sabemos de Jesús cuando nace, luego a sus 12 años, cuando lo encontramos discutiendo la revelación con los maestros de la ley, y después recién a los 30 años cuando aparece en una boda convirtiendo el agua en vino, para luego ir al Jordán a bautizarse. ¿Dónde había estado todos esos años? ¿Qué había hecho? ¿Cómo se había preparado para su ministerio? ¿Cómo le había sido revelado ese ministerio? Sabemos que había trabajado como carpintero en el negocio de su padre natural, José. Además, había visitado persistentemente la sinagoga desde que era un niño, donde había podido ver de manera regular una situación que año tras año fue llevándolo a decidirse por el Jordán. Lo que llevó a Cristo a morir a sí mismo en el Jordán fueron los siguientes motivos. Primero, la frustración con el sistema religioso. Cristo se presentó en sacrificio vivo en el Jordán porque había llegado a un punto de frustración con la religiosidad de su tiempo. Estaba cansado de ir a la sinagoga, al templo, y que nada sobrenatural ni nuevo sucediera. Él era el Mesías esperado, aquel que todos los profetas habían anunciado. Sin embargo, a pesar de que estaba finalmente en la tierra, en medio de quienes lo esperaban y anunciaban, estos no podían verlo. Las leyes y normas, los hábitos religiosos que habían construido eran más importantes para los religiosos de aquel tiempo que recibir al Redentor prometido del Padre. No había mover del Espíritu Santo, no había presencia de Dios, ni manifestación de milagros, señales y maravillas, ni nada sobrenatural en las sinagogas. ¿Dónde se suponía que lo hubiera? Los sacerdotes y escribas estaban más centrados en las reglas que habían establecido y en el miedo de perder sus posiciones que en recibir al Mesías. Se enseñaba un Dios histórico, no el de ahora, un Dios tradicional, no de poder, un Dios lejano, ausente, de promesas pero no de cumplimientos. De esto podemos concluir que el mayor enemigo de Jesucristo en la tierra no fue Satanás, sino la religión, que lo esperaba a él siempre en el futuro, nunca en el ahora. La religión fue lo que Cristo más odió, fue lo que más confrontó, peleó y hasta maldijo. Fue lo que lo llevó a morir muchas muertes. Él sabía que había más en Dios que como hombre no había experimentado, pero que estaba determinado a manifestarlo, sin importar cuánto tuviera que morir. Su decisión estaba tomada y fue al Jordán a morir a sí mismo para traer el cambio. Todo cambio comienza con una frustración, con la situación presente y una muerte. ¿Estás frustrado con el sistema religioso? ¿Estás harto siempre de vivir en lo mismo? ¿De no ver el poder sobrenatural manifestado? ¿De no experimentar la manifestación del Dios de la Biblia? ¿Está cansado de la enfermedad, depresión, religión y de no ver al Señor hacer cosas nuevas? ¿Está cansado de esperar los milagros siempre en un futuro que nunca llegan? Nada cambiará hasta que usted se haya frustrado, hartado, cansado de lo mismo, porque solo cuando eso suceda estará dispuesto a negarse a sí mismo, estará dispuesto a morir a lo que sea necesario con tal de ver el cambio, así como le sucedió a Jesús. Debemos convertirnos en los mayores enemigos del espíritu de la religiosidad y de todas sus manifestaciones, pero también debemos estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos con tal de ver el cambio. No podemos permitir que la religiosidad nos robe la presencia de Dios, su poder sobrenatural, la salvación de nuestros seres queridos, la salud de nuestro cuerpo, la prosperidad financiera que proceden de la cruz. Si usted ha llegado al punto de frustración en el que está dispuesto a morir, amará su Jordán, descenderá a él voluntariamente como lo hizo Jesús. Solo así estará unido a él tanto en su muerte como en su resurrección. Amará lo que él ama y odiará lo que él odia. Si usted sabe
el cambio que vendrá después de su muerte al yo se entregará tal y como lo hizo el Mesías. El comienzo del ministerio de Jesús estuvo marcado por su frustración con la religión y su disposición a morir a sí mismo por el cambio. La preservación del yo, enemigo de la negación del Jordán. A menudo las frustraciones que pasamos están arraigadas en algo que debemos cambiar en nosotros mismos, pero sigue en el mismo estado. Hay una parte de nosotros que nos detiene, la cual es conocida como la preservación del ego y del yo carnal, o del arte de la supervivencia del yo. Por eso no vamos a una dimensión mayor. Ese es el obstáculo que nos detiene. Solo cuando nos cansamos de estar en el mismo lugar es cuando comienza el cambio y marcamos una diferencia. Si usted está espiritualmente frustrado y ha llegado a la conclusión de que tiene que haber más de Dios de lo que ha experimentado hasta ahora, está en el momento justo o ideal para morir a sí mismo por voluntad propia y ver lo nuevo de Él. En ese momento usted comienza a identificarse con los padecimientos y sufrimientos de Cristo, la misma pasión que lo llevó a Él a entregarse a esa muerte, a negarse a sí mismo, será lo que lo lleve a usted a negarse a sí mismo. Será su propia decisión negarse aún a cosas que ni siquiera son malas, pero que si están en su camino para ver la manifestación de su gloria y poder, usted las quitará de su vida. 2. Hambre por más de Dios. El bautismo de Cristo en las aguas del Jordán fue el símbolo de su negación a sí mismo. Como el Hijo del Hombre, el segundo Adán, al levantarse de las aguas, tuvo un encuentro con el Espíritu Santo y fue lleno de poder de lo alto. Mateo 3:16. Tenía que aprender otro aspecto de sí mismo a través de conocer al Espíritu de Dios, el cual estaba asociado con él y con recibir su unción. Si Cristo hubiese venido como Dios, no hubiera necesitado recibir esa unción ni la habilidad divina para operar en milagros, porque Él era y es Dios. Nosotros también necesitamos llegar a este conocimiento de nosotros mismos como hombres y como hijos de Dios en la tierra. Usted tiene la capacidad de decidir cuánto del Señor quiere. Él es infinito en todos sus atributos. Siempre puede más, siempre tiene más, pero depende de uno cuánto de eso manifieste en esta tierra y en esta hora. Si usted no tiene hambre o si está satisfecho en su actual nivel espiritual, comenzará a estancarse y a neutralizarse, porque para alcanzar más hay que tener hambre de más y estar dispuesto a entregar más. Si no anhela más, perderá el ímpetu, se desacelerará y saldrá de lo sobrenatural para volver a la rutina religiosa de lo natural. Después de un tiempo se volverá vino viejo, tradicional, rígido en su forma de pensar, religioso, no verá avivamiento, no verá nada fresco ni diferente en su vida, como cristiano ni en su iglesia. Solo cuando estamos dispuestos a negarnos en el Jordán es que pueden venir los avivamientos y el vino nuevo a nuestro territorio. Debemos estar abiertos a morir al odre viejo para ser odres nuevos. Hay muchos líderes que se quedaron en el pasado, en los avivamientos pasados, en los milagros del pasado, en el mover del Espíritu del pasado, y por eso no serán parte del nuevo derramamiento del Espíritu Santo. Porque nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Marcos 2:22. ¿Qué era un odre? Un odre era un envase de cuero para guardar agua, leches, aceite o vino. La piel que se usaba para hacer ese recipiente era de animales tales como ovejas, cabras, bueyes, camellos. Cuando un odre se usaba para guardar vino recién fermentado, este tenía que ser nuevo, flexible y resistente, porque de lo contrario el odre se dañaba y el vino se derramaba.
Los odres viejos se ponían a remojar en agua, lo cual era un proceso paulatino, progresivo y consistente. Este proceso es una tipología de cómo los creyentes deben estar expuestos a la palabra revelada de Dios todo el tiempo. En la medida que los odres se mantenían en remojo, la corteza se iba ablandando hasta que el odre recuperaba su flexibilidad. Esto nos muestra cómo la palabra va cambiando nuestras formas de pensar hasta que nos vuelve flexibles a los cambios. Si no nos sometemos a la negación del yo, no podremos ser odres nuevos para recibir los cambios que Dios quiere hacer en nosotros y en su iglesia en este tiempo. Cuando dejemos de ser flexibles, nos convertimos en odres viejos. Nos quedamos a mitad de camino porque no procedemos a la siguiente etapa del muerte al yo y transformación. Actuamos como si ya hubiéramos terminado, alcanzado nuestro límite o terminado nuestra carrera. Uno de los grandes obstáculos para entrar en nuevas dimensiones del poder de Dios es la mentalidad de ya llegué. En mis años de ministerio, yo he llegado a la conclusión de que la mayor tentación para aquellas personas que el Señor está usando poderosamente es pensar que ya llegaron, que lo alcanzaron todo, que ya no hay nada más de Dios para manifestar o desatar en esta tierra. Entonces viene la mentalidad de ya llegué, donde no se busca nada más, nada nuevo, nada diferente. No se busca más poder, más revelación, milagros más poderosos, señales nuevas, maravillas que impacten lo natural para llevar a más gente al conocimiento de Dios. La persona siente que ahora solo tiene que dedicarse a mantenerlo recibido, sin aumentar, sin crecer, sin pasar a nuevos niveles de ese poder y esa gracia que Dios le ha dado. Si uno cede a esa tentación, deja de empujar más allá, de orar, de buscar su presencia por encima de lo ya experimentado. Deja de ofrecer sacrificio a Dios, de presentarse como sacrificio vivo, de adorar, de ayunar, de dar pasos de fe más grandes e inevitablemente se desacelera. La tentación viene porque al ver un pequeño éxito o incluso uno grande, pensamos que ya lo tenemos todo, que ya llegamos, que no hay nada más que alcanzar. Yo diría que eso revela el corazón del hombre, porque cuando uno se conforma con un éxito regular, grande o pequeño, está pensando en sí mismo y no en Dios ni en su reino. Cuando uno se conforma, es porque lo que buscaba era satisfacer su propia ambición, cumplir su propia agenda. Si ya se siente realizado, no buscará mayor crecimiento, porque eso es todo lo que necesita para sí mismo, y se dedicará a mantenerlo para no perderlo. Si usted se reconoce en ese estado, yo hoy lo invito a orarle al Espíritu Santo por una expansión en su mente y corazón, para poder ver lo infinito de su reino y de su poder para traer transformación a más áreas. Mientras la tierra entera no haya oído el Evangelio de Cristo, habrá más trabajo por hacer y más por alcanzar. El reino de Dios está siempre en expansión. Y el Señor sigue anhelando llenar la tierra del conocimiento de su gloria y que más hijos procedan a la salvación. Ese es su corazón, su agenda, la cual incluye a todo ser humano que aún no lo ha conocido, que no ha experimentado su amor, perdón, restauración y poder sobrenatural en su vida. Cuando un pastor tiene en su corazón la agenda de Dios, nunca deja de crecer ni de buscar más y más de Él, porque sabe que el reino está en permanente expansión. Sabe que su propósito es establecer y extender el reino en la tierra hasta el último día de su existencia aquí. Yo soy un ejemplo vivo de eso. Siempre tengo más hambre de Dios y siempre quiero más de Él. Nunca me conformo. Siempre estoy empujando los límites, removiendo barreras de crecimiento, de madurez y buscando mayores dimensiones de poder, de gloria, de milagros y de revelación. En mi interior siempre arde la pasión por alcanzar al perdido, sanar al enfermo, libertar al cautivo y edificar al cuerpo de Cristo. Soy un hombre imperfecto que comete muchos errores,
pero tengo hambre de Dios, de su presencia, de su palabra y de que su voluntad sea hecha en la tierra, así como en el cielo. Estoy contento y agradecido con lo alcanzado hasta hoy, pero no me conformo donde estoy. No me conformo con todos los milagros que he visto. No me conformo con todas las almas que se han salvado. No me conformo con las finanzas, con las cruzadas, con la edificación que hemos alcanzado. Siempre quiero más de Dios. Somos un ministerio que todo lo que ha construido, lo ha construido sin deudas económicas. No le debemos nada a nadie. Podría recostarme a disfrutarlo, pero no me conformo. Mientras quede un alma sin salvar, un enfermo sin sanar, una vida sin transformar y generaciones por venir al reino, yo quiero más, porque la tierra debe ser llena del conocimiento de la gloria de Dios y de Jesucristo y su obra en la cruz y este resucitado. Yo me considero enemigo de la religiosidad, del estancamiento en cualquier área, tanto como lo era Jesús. Por esa razón, muero una muerte voluntaria cada día, me vacío de mí, me niego a mí mismo para ver a Cristo crecer más en mí y por extender su reino y verlo avanzar. Nunca considero haber llegado ni terminado, porque siempre hay nuevos territorios donde extender su reino. Y esa misma pasión la imparto a todos mis hijos espirituales. Debido a la falta de hambre y sed espirituales, tenemos un déficit de poder y presencia de Dios en la iglesia. La segunda etapa es la transformación de Cristo en el monte de la transfiguración. Mateo 17, verso 1, 2 y 5, nos dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Esta transformación de Cristo implicó lo que moría de él para que pasara de operar en la unción a operar en la gloria. Siempre como hombre, no como Dios, lo cual implica un nivel de poder ilimitado. Así Jesús nos iba abriendo el camino y dejándolo marcado para que nosotros también pudiéramos recorrerlo después, en pos de Él. Hasta este punto, los discípulos habían visto a Jesús operar en milagros, señales, maravillas, bajo la unción del Espíritu Santo. Pero no lo habían visto nunca rodeado de su gloria. Esta transformación fue una experiencia mayor que la que había ocurrido en el río Jordán. Allá había sido afirmado como hijo de Dios, pero aquí era afirmado y visto en su gloria. Esto es otra dimensión mayor que la anterior, y todo siempre como hombre. Luego de esta transformación fue que Cristo hizo su entrada triunfal en Jerusalén. Hizo la purificación del templo, maldijo la higuera que representaba la religiosidad de los sacerdotes del templo y comenzó a anunciar su muerte. La transfiguración del monte fue lo que marcó la identidad de Jesús hombre, como Hijo de Dios manifestado en gloria. Cristo podría haberse acomodado en cualquiera de los grandes milagros que realizó, como cuando resucitó a Lázaro o convirtió el agua en vino, por ejemplo. Pero su hambre de Dios, de lo sobrenatural, de alcanzar la plenitud de su propósito y el poder para completarlo, lo llevó a una transformación total. Su cambio fue innegable y muy evidente. Esto mismo debe suceder con nosotros. Debemos permitir que Dios nos transforme a tal grado que la gente no pueda negar que hemos estado en su gloria. Cristo no se conformó ni se quedó en el ámbito de la unción, sino que hizo la transición a la gloria, por lo cual otra muerte tomó lugar. La transformación es para usted y para mí el único camino legal al poder sobrenatural de Dios que se desata en su gloria, para ejercerlo en esta tierra conforme a su voluntad y planes. En la naturaleza de Jesús no estaba conformarse ni estancarse,
Si tenemos su naturaleza, nosotros siempre debemos estar dispuestos a una muerte de transformación para desatar mayor poder y gloria de Dios en nuestro territorio. La muerte o negación a sí mismo fue el medio para que Jesús acumulara poder. Por eso Dios le dio una unción sin medida. A veces llega un momento en la vida o en el ministerio que vemos que no podemos pasar de cierto punto. Es como si hubiéramos agotado o alcanzado el nivel máximo de la unción que manejamos y nos damos cuenta de que si queremos avanzar a lo próximo que Él tiene, necesitamos algo más. Necesitamos una transformación de mente y corazón. Ahí es donde viene esa muerte de transformación y recibimos poder para romper toda oposición y volver a poner todo en movimiento de avance y conquista para expandir el reino a territorios que no habíamos podido llegar antes. Quizá usted ya pasó la primera muerte en su ministerio, en su familia, en su negocio, empleo, estudios, en su carácter, madurez espiritual, liberación, y se encuentra frente a la probabilidad de quedarse allí donde ha llegado o de buscar un mayor nivel de poder o de pasar al ámbito de la gloria de Dios, donde Él se mueve sobre toda situación y remueve todos los obstáculos. ¿Cuál será su decisión? ¿Se estancará o estará dispuesto a pasar la muerte que eso requiere? El próximo nivel de poder y gloria en su ministerio está detrás de su próximo nivel de muerte a todo aquello que lo detiene. La tercera etapa fue la muerte de Cristo por la rendición total de su voluntad. Lucas 22:42, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esta muerte de Jesús ocurrió en el huerto de Getsemaní. La palabra Getsemaní representa una prensa de aceite. Allí Cristo fue presionado hasta lo sumo. Fue tan duro lo que pasó que llegó a sudar gotas de sangre. El Jordán y el monte de la transfiguración no habían sido experiencias tan intensas como esta que ocurrió en Getsemaní. Aquí él alcanzó un punto en su vida en el que se trataba de morir por completo a su voluntad humana. Esta muerte incluía su espíritu, alma y cuerpo, pues debía abrazar su muerte física en la cruz, la cual era inminente. Era una muerte total para recuperar y devolvernos la gloria que Dios le había dado a Adán. Es difícil pensar que Cristo haya tenido que luchar para rendir su voluntad, pero lo cierto es que no podía enfrentar la cruz si primero no moría por completo a sí mismo antes de ser apresado. Sí, de eso se trata. Podemos decir que Jesús murió primero en Getsemaní y después en el Gólgota. En otras palabras, la cruz fue la obra externa de una muerte que ya había ocurrido en su corazón, cuando él decidió tomar la copa que el Padre le había dado a beber durante su oración en aquel huerto. Él había muerto a sí mismo horas antes de ser entregado a los soldados romanos para su tortura y crucifixión. Para Cristo, Getsemaní fue el último acto de su voluntad y su decisión fue renunciar a sí mismo. Como hombre, vivió para caminar en la voluntad de otro, la del Padre. ¿Está usted presionado por todos lados? ¿Será que Dios le está demandando una nueva muerte? ¿Será que ha llegado a su Jordán, a su monte de transformación o a su Getsemaní? ¿Será que es el día en que su voluntad debe morir para que el propósito del reino que está en usted pueda ver la luz? ¿Será que tiene algo que entregar a Dios en el altar? ¿Será su negocio, familia, una relación cercana? ¿Será algo que es de mucho valor para usted? ¿Será dinero, un pasatiempo, una actividad, una mentalidad? ¿Será más tiempo de oración, de ayuno, de búsqueda de la presencia de Dios? ¿Será mayor santidad, mayor pureza, inocencia? ¿Será un mayor grado de humildad, de fe, de osadía, de riesgo? Cualquiera sea la demanda de muerte que Dios le está haciendo, no la demore ni la posponga. Tome la decisión de morir a sí mismo ahora. Rinda su voluntad a la de Dios.
El Getsemaní fue la muerte final de Cristo y también puede ser la suya. Nadie dice que sea fácil, ni siquiera lo fue para Jesús. Pero recuerde que Él no lo hizo en el poder de su deidad, lo hizo como un hombre de carne y hueso. Él no tomó el camino de la desobediencia de Adán, sino que escogió obedecer al Padre y con esto abrió un nuevo camino. Esta es la muerte que todos necesitamos morir para cumplir nuestro propósito completo, para empezar a ser relevantes en el avance del reino de Dios. Si quiere ver toda la voluntad del Padre Celestial cumplida en su vida y en sus generaciones, siga empujando a ese nuevo lugar en Dios, orando, ayunando, buscando su rostro, muriendo voluntariamente la muerte a su voluntad en lo que sabe que debe entregar hoy. Donde hay muerte a uno mismo, el cambio es inminente y el poder sobrenatural se desata.